año 2014, siendo director de construcciones, me dijeron que armara un equipo técnico de excelencia porque en un futuro cercano se iban a realizar grandes obras. Lo propusimos, armar ese equipo, y lo logramos. Nos preparamos. Cuando Horacio me ofrece la dirección general de AUSA en 2016, por supuesto le dije que sí, y seguro de la calidad del equipo técnico que habíamos formado, le pedí las grandes obras de las que se hablaba en ese momento, que era lo que se llamaba la autopista ribereña y los viaductos. Como dije recién, el Paseo del Bajo se llamaba la autopista ribereña, era una deuda de más de 50 años que se tenía con la ciudad. Pasaron más de 26 proyectos, mi abuelo trabajó en uno de esos proyectos, un proyecto que tenía como objetivo separar el tránsito pesado del tránsito liviano, de crear una autopista para eso, exclusiva para el tránsito pesado, y aparte crear una cantidad muy importante, como 2 parques Lezama, decíamos en su momento, de espacios verdes. El plazo de construcción fue un desafío enorme. Nuestro primer plazo fue de 33 meses. Nos dijeron que era mucho. Después trabajamos en uno de 30 meses. Nos siguieron diciendo que era demasiado tiempo. Y bueno, al final, trabajando día y noche con el equipo, me acuerdo de, poner las plantas de hormigón en ese mismo lugar, diferenciar el riesgo y hacer 3 contratos para que esto no tuviera un solo contratista con el riesgo que ello conlleva, y diferentes decisiones que tomamos, por ejemplo pasarle por arriba al triducto de aguas, que era una obra de 1900, así que si lo queríamos mover o pasarle por abajo iba a ser muy difícil y podía ser un riesgo enorme. Y bueno, lo pudimos poner para el 30 de abril. La fecha del 30 de abril del 19 realmente era una fecha que teníamos todos en la cabeza. Era una fecha que tenía el gobierno, la gente de seguridad e higiene, la trabajadora de la construcción, nosotros y demás, la CAF, Nación, todos teníamos esa fecha como, norte para la obra. Para que un camión circulara y de ahí comenzaran a hacerse las pruebas finales para la inauguración de la obra. Bueno, lo logramos. Trabajaron más de 3.500 personas, entre profesionales, trabajadores de la construcción, personal de seguridad e higiene, gobierno nacional y de la ciudad. Tuvimos todos ese mismo objetivo. Por eso, trabajando en equipo, todo es posible. Y lo logramos, valió la pena. AUSA es una compañía de más de 1.100 trabajadores que realmente están comprometidos, han trabajado. Hay gente que trabaja hace más de 30 años en la compañía, a mí me toca 14 y hay nuevos que tienen capaz 2-3 años, y realmente logramos formar un equipo muy sólido, y realmente el compromiso que tiene con todas las áreas, ¿no? Desde las autopistas, administración de las autopistas, a las grandes obras y a la parte administrativa, realmente me llena de orgullo la gente que trabaja en AUSA. Yo siempre digo, la empresa la hacen las personas, los trabajadores y trabajadoras. Y realmente es así, y de AUSA realmente es un ejemplo que tenemos que sacar todos para el compromiso que la gente tiene, que el trabajador o trabajadora tiene para su compañía. La verdad que el análisis fue un poco, cuando esto encomienda llega a AUSA, fue ver el contexto. El Paseo del Bajo era una obra que era antiguamente la ribereña, era una deuda histórica que tenía la ciudad de Buenos Aires, y nosotros la verdad que nos vimos ante un desafío y una oportunidad única, ¿no? En el contexto de ser los elegidos para poder materializar esta obra.
la ciudad, la problemática que tenía la ciudad era clara, o sea, la ciudad estaba desconectada entre el norte y el sur. Los vehículos indefectiblemente, los livianos iban por 9 de julio, los pesados tenían como única red el eje Puerto Madero, que compartía también con los livianos, y era un eje muy congestionado con una problemática muy clara, y atravesar ese sector de la ciudad de Buenos Aires, si bien a una distancia extremadamente corta, demoraba aproximadamente entre 1 hora, 1 hora y 20. Entonces ahí se analizaron varias alternativas. La Nación, digamos, manda un proyecto preliminar, un partido, digamos, para hacer, y ahí en función de eso, lo que hicimos desde AUSA fue tomarlo, ese partido, desarrollarlo con los equipos técnicos, buscando asesores internos, externos, donde fuimos viendo cuál era la problemática y la mejor solución que había para ese punto, y a partir de ahí encaramos todo lo que fue la resolución de este proyecto. ¿Cómo lo hicimos? Digamos, fuimos armando un equipo técnico que algunas personas ya estaban dentro de AUSA, otras personas se fueron incorporando a ese equipo, y entre ellos fuimos haciendo una unión y un grupo consolidado que nos permitió ir solventando todas las problemáticas que tenía este proyecto. Dentro de ese armado realmente fuimos a asesorarnos con especialistas a nivel nacionales e internacionales que eran referentes en la materia, porque entendimos que la obra era emblemática, tenía un problema, digamos, muy particular que estaba en el corazón, en el casco histórico de la ciudad, y entonces a partir de ahí fuimos a buscar los mejores especialistas para los problemas más grandes que nos teníamos que enfrentar. Una vez desarrollado esto, desarrollada la tipología, analizada, conversada y unificada con todas las partes, vimos que se podían desarrollar diferentes tipos de técnicas constructivas. Ahí agarramos y unificamos las tipologías constructivas y dividimos la obra en contratos donde cada contratista solamente se enfocaba en su tipología constructiva. O sea, tenía un problema en particular y tenía que desarrollarlo. Ahí hicimos el tramo A, que tenía toda la problemática de un viaducto, mayormente al norte, y su conexión con las autopistas del sur, con la 25 de Mayo y con la Avenida La Plata. Como tenía esa misma tipología constructiva a los dos lados, lo unificamos en un contrato que nosotros llamamos tramo A. Después hubo el tramo B, que era una trinchera convencional, y a su vez nos habían pedido asociarlo con esa trinchera con una obra del RER. Esa la unificamos y la dejamos en un solo contrato que llamamos el tramo C. Esa tipología constructiva y esa división de contrato fue lo que nos permitió, digamos, ir controlando específicamente cada uno en particular que hiciera una sola cosa. O sea, no tenía 20 tipologías constructivas para desarrollar. Una sola cosa, tenía que enfocarse y hacerla bien. Para eso hicimos 3 licitaciones públicas internacionales para la construcción, y a su vez hicimos 3 licitaciones públicas internacionales para las inspecciones de obra. Eso, o sea, cada contrato tenía su contratista, su inspección específica y a su vez un grupo técnico de AUSA, digamos una UPE que se armó específicamente para el seguimiento de ese proyecto, que iba enfocado a seguir todos esos contratos e inspecciones. La verdad que eso fue un poco lo que nos permitió hacer un monitoreo, digamos, intensivo, digamos, sobre cada cosa, cada particularidad de la obra, y nos permitió llegar a buen puerto como lo de la obra que teníamos. Las condiciones de un proceso licitatorio quedan definidas a partir de la complejidad tecnológica de la obra, la magnitud de la inversión que la misma va a representar y el plazo disponible para ejecutarla. En el caso del Paseo del Bajo se daban las 3 condicionantes: una obra tecnológicamente compleja, no solo por la obra en sí, sino por el lugar donde iba a ser emplazada, su traza con infinidad de interferencias de todo tipo, una obra de magnitud económica importante y con un plazo reducido, fundamentalmente para minimizar el impacto que iba a tener en el tránsito, en la vida de los vecinos y en el sector comercial. La licitación se decidió dividirla en 3 tramos, la obra en 3 tramos, para que no cayese toda la contratación en un único contratista o consorcio de empresas, para asegurar un mejor resultado. El plazo del proceso licitatorio también era muy corto.
Y era muy corto porque se inició en AUSA con la ingeniería para la licitación en los meses de marzo, abril de 2016, y los contratos debían estar firmados antes de fin de año por condición establecida por el financiamiento. Como el plazo de la licitación en sí iba a ser muy reducido, se instaló lo que se llamó un data room, en el cual se fue incorporando la ingeniería a medida que fuera siendo desarrollada en AUSA, y empresas constructoras argentinas y del exterior tenían acceso, después de una breve calificación, a esa información, con lo cual pudieron ir viendo de qué se trataba la obra antes de que los pliegos estuvieran en la calle, lo cual les permitió ir adelantando el proceso de evaluaciones de costos y demás y de dimensionamiento del plantel. La licitación empezó en septiembre con el primer tramo, el tramo de los viaductos a principios de septiembre, y 20 días después las trincheras. Una cosa importante en el proceso licitatorio es que en los pliegos se tuvo en consideración el reemplazo ya sea de un adjudicatario o de un contratista. ¿Qué quiere decir esto? Si el adjudicatario no se presentaba a firmar el contrato, perdía la garantía y se nombraba adjudicatario al que le siguiera en orden. Esto también se aplicaba al contratista, por lo cual si un contratista caía durante el proceso, cosa que sucedió, inmediatamente se podía reemplazar por el que tenía su oferta en orden creciente inmediato. Esto sucedió y permitió que en 48 horas después de rescindido el contrato con el contratista que no podía ejecutar la obra, se tuviera el nuevo contrato en marcha, con lo cual se evitaron varios efectos nocivos. El primero de ellos, que se hubiera alargado el plazo de la obra si no hubiera estado esta posibilidad de reemplazo, porque hubiera habido que hacer un nuevo proceso licitatorio para ese tramo. Y la obra en sí se hubiera atrasado en su inauguración, porque todos los tramos están uno a continuación de otro y no pueden inaugurarse dos y uno falta. Al concurso se presentaron en cada uno de los tramos 8 consorcios de empresas integrados por las más importantes empresas de Argentina y empresas del exterior. Para ello habíamos dado participación a las embajadas, habíamos cursado cartas a los agregados comerciales de embajadas y tuvimos la concurrencia de empresas de Brasil, de España, de Italia y de Francia. El proceso se realizó en muy corto plazo, como dije, y antes de fin de año, en el mes de diciembre, estuvieron firmados los 3 contratos. Después de las explicaciones dadas por quienes me precedieron en esta charla, pasaré a explicarles una de las partes componentes de la obra, tal como es la ejecución del cómputo y presupuesto de la misma. Una vez realizado el proyecto en su totalidad, se procederá junto con los responsables de cada área, la parte estructural, la parte de sistemas contra incendio, hidráulica, etc., a realizar un listado de ítems que, sin ser un conjunto interminable, debe ser lo suficientemente amplio como para abarcar la totalidad del conjunto de la obra a ser ejecutada. Junto con los responsables, como dije antes, sobre planos, esquemas o diagramas, se procederá a computar las cantidades de cada uno de los ítems antes definidos. Por ejemplo, la cantidad de hormigón armado necesario para pilotes o la cantidad de concreto asfáltico necesaria para los pavimentos de la obra en sí. Una vez realizado este listado de ítems, lo que debe procederse es a obtener los precios unitarios de cada uno de ellos. Los precios unitarios estarán compuestos por los materiales, que son materiales de mercado, la mano de obra, cuyo valor se obtiene del convenio colectivo de trabajo, teniendo en cuenta si se harán trabajos nocturnos para incrementar su valor, y los equipos, que tendrán en cuenta el combustible, la amortización del mismo y el interés
del dinero si lo pusiéramos a trabajar financieramente. Finalmente, cuando se tienen todos los precios unitarios, se los multiplica por las cantidades de cada uno del listado de ítems y así se obtiene lo que se considera el costo o costo industrial de la obra. Luego lo que se procede a hacer es a analizar el coeficiente resumen, o sea, el dinero, por ejemplo, que quiere ganar la empresa, que es el beneficio que ésta pretende obtener, los gastos directos e indirectos de la obra y los impuestos. En este caso, también es importante tomar en cuenta que muchas veces el presupuesto oficial es diferente a los valores que se obtienen en las ofertas, porque cada empresa tiene diferentes estructuras y además cada una de ellas valoriza diferente forma el trabajar con determinados comitentes o ejecutar determinadas obras para luego tener antecedentes en determinadas características de obras. Una vez licitada la obra y firmado el contrato, se procede a la ejecución de la misma. Aquí es importante conocer los tres actores fundamentales en la construcción de la obra. El principal es el comitente, que es quien, habiendo realizado el proyecto, realizado la licitación, firmado el contrato, abonará la obra, la certificación mensual y finalmente será el dueño o quien recibirá la obra terminada. Después está la inspección de obra, que es en quien delega el comitente la inspección técnica de las tareas ejecutadas cotidianamente, realizando las mediciones de obra o haciendo los cambios que sean necesarios e informando al comitente para la construcción de la misma. Y finalmente está el contratista, que es quien pondrá la mano de obra, pondrá los materiales y los equipos para llegar a una correcta y completa ejecución de la obra. Una parte importante son las comunicaciones entre estos tres actores. Eso se realiza mediante libros. El libro de órdenes de servicios, que es la comunicación entre el comitente y la inspección hacia el contratista, y el libro de nota de pedido, que es la comunicación entre la contratista y la inspección de obra y la comitente. La contratista obtiene la certificación mensual de obra con la cual se le abonará, y esto es todos los meses. Al final del mismo se realizará la medición de la obra ejecutada durante ese mes. Eso se volcará en el listado de ítems con los precios unitarios y dará el valor del certificado a ser abonado ese mes. El Paseo del Bajo es un sistema vial que se compone de un corredor principal exclusivo para camiones y buses de larga distancia que recorre a distinto nivel y dos avenidas para tránsito general. Estas mismas son a nivel. Este sistema conecta el sur con el norte de la ciudad de Buenos Aires, recorriendo el casco histórico, el barrio Puerto Madero y Retiro y la zona portuaria de Buenos Aires. La trazada del corredor exclusivo comienza en el sur de la ciudad de Buenos Aires con la conexión de las autopistas Buenos Aires-La Plata y la 25 de Mayo y se conecta en el norte con las autopistas Cilia y con el acceso al puerto de Buenos Aires. La traza se recorre en forma de viaductos en los extremos. Viaductos es lo que hoy conocemos como autopistas, es una tipología de estructura elevada. Luego en la calle Estados Unidos ya la traza está en trinchera y recorre de esa forma hasta la avenida Córdoba. Luego en la avenida Córdoba la traza emerge a superficie porque ahí hay una interferencia muy importante del casco histórico de la ciudad, que es un conducto pluvio-cloacal, en el cual, aprovechando el entorno, que hay una parrilla ferroviaria que se denomina Empalme Norte, la traza permite circular a nivel hasta la avenida San Martín, donde vuelve a descender en forma de trinchera.
Así continúa hasta lo que es la terminal de retiro de ómnibus de larga distancia, para conformarse en forma de viaducto en todo lo que es la Avenida Castillo, en toda la zona portuaria de la Ciudad de Buenos Aires, para conectarse con las autopistas cilias y las bajadas específicas al puerto. Respecto a las avenidas que forman el par vial para el tránsito general, tenemos la avenida Alicia Moró de Justo y la avenida Huergo Madero, que son complementarias entre sí. ¿Por qué complementarias entre sí? ¿Por qué? Porque la avenida Alicia Moró de Justo circula de sur a norte de la ciudad y Huergo Madero circula de norte a sur de la ciudad. También quiero destacar en este caso que la avenida Huergo Madero en su momento, antes del proyecto, era por donde circulaban todos los camiones de larga distancia que se dirigían al puerto. Este recorrido, que hacían un recorrido desde las bajadas de las autopistas del sur, esta avenida hacia Comodoro Pi, Avenida Castillo, se demoraban aproximadamente entre 40 minutos, 1 hora en llegar a destino, cuando hoy en día con el proyecto ese trayecto se hace en 7 minutos. Por otro lado, se consiguió la conectividad este y oeste de la Ciudad de Buenos Aires, ya que al no tener el proyecto, los camiones que circulaban por Huergo Madero generaban una barrera. Entonces esa conectividad no era tan fluida. Con el proyecto ya ejecutado y en funcionamiento operativo, esa conectividad ahora es mucho más fluida. Y se generó esta conectividad por medio de puentes vehiculares en las avenidas principales que cruzan el Paseo del Bajo. Estos puentes vehiculares se proyectaron con una lógica también de par vial, haciendo ingresos y egresos cada tanto, periódicamente, en las avenidas más importantes. Y en intermedio a esos puentes vehiculares se proyectaron puentes peatonales. El diseño de los elementos de la traza se consideró con una velocidad de 80 km/h, pero la circulación, la velocidad de operación adoptada en la traza es de 60 km/h. Esto lo que permite es que el vehículo circule con mayor seguridad y también se logra que el recorrido no se demore tanto y llegue a los 7 minutos, entre 7 y 10 minutos considerados de recorrido de traza. Por último, la longitud total de la traza desde el sur hacia el norte son de 7 kilómetros, de los cuales 4 de ellos se recorre en forma de trinchera. La traza del Paseo del Bajo tiene 3 distribuidores de ingreso a la traza. El distribuidor sur, el distribuidor en el barrio de Retiro y el distribuidor norte. El distribuidor sur es el que conecta las autopistas 25 de Mayo con la autopista Buenos Aires-La Plata. Este distribuidor tiene la particularidad que tiene 2 ramas de emergencia, las cuales ayuda a que ante algún siniestro o algo que suceda en traza, la rápida evacuación y el rápido ingreso a la traza desde la avenida Alicia Moró de Justo y la avenida Huergo. Después, en el barrio de Retiro se encuentra un distribuidor a nivel, que es el que permite el ingreso y el egreso de los ómnibus de larga distancia. Este distribuidor está compuesto por 4 ramas, 2 de salida y 2 de ingresos, y a la altura de Rafael Castillo, la avenida Rafael Castillo y Avenida de los Inmigrantes, tiene retomes, los cuales permiten la circulación de los buses para hacer todos estos movimientos. Por último está el distribuidor del norte, que es el que conecta la autopista Ilia y es el ingreso al puerto de Buenos Aires. Tal como se explicó, la traza del Paseo del Bajo se divide en 2 grandes sectores, el sector en viaducto y el sector en trinchera. La trinchera es una estructura enterrada cuya función es poder contener al suelo y a la napa freática que se encuentran alrededor para darle una traza segura a los camiones y vehículos pesados que circulan dentro de ella. ¿Cómo se hace esta obra? Nosotros la obra la componemos por lo que llamamos el sostenimiento lateral, que son los muros colados, la estructura superior y la estructura inferior. Entonces, ¿cómo hacemos esta obra? Para poder hacer los muros colados, que es una estructura enterrada aproximadamente 12 metros bajo la tierra, debemos hacer una excavación, y para poder hacer esta excavación, lo primero que ejecutamos son lo que se denominan muros guía. Estos muros guía son 2 vigas laterales alrededor del muro colado que nos permiten hacer la excavación en forma vertical y prolija.
Lo que hacemos es usar un elemento que se denomina cuchara, que nos permite excavar este suelo, y mediante el uso de un elemento que se denomina lodo bentonítico, nosotros vamos rellenando la excavación a medida que sacamos el suelo, a fin de que no se desmorone, dado que la zona de Puerto Madero, donde se encuentra la trinchera, es una zona que tiene un relleno ganado al río y es un suelo muy inestable. Además, como dije, la napa freática se encuentra muy alta, alrededor de 2 metros bajo el nivel de terreno natural, por lo que excavar en estas zonas es muy complejo. Una vez que tenemos los muros guía y ya hicimos la excavación, procedemos a hormigonar, y el peso del hormigón en estado fresco es más pesado que el lodo bentonítico, por lo que lo va desplazando. Luego finalmente ponemos la jaula, que es la armadura estructural de este muro colado, y finalizamos el primer paño. Así hicimos 3 kilómetros de paño de muro colado a ambas caras de la trinchera. Ahora sí, ya tenemos el sostenimiento lateral, nada más. Ahora nos queda hacer el sostenimiento superior, de modo de cerrar esta caja y que luego en estado definitivo sea una estructura segura. El sostenimiento superior lo componemos de 3 elementos clásicos: los puntales, los puentes viales y los puentes peatonales. Usamos estas distintas tipologías porque de esta manera permitimos que la trinchera tenga sectores abiertos, que le da mayor seguridad. Los puentes viales y peatonales se ejecutan para dar entonces la estructura superior, y mediante una viga de coronamiento que acompaña el eje de los muros colados, generamos finalmente la estructura superior. Ahora sí, con esas 2 partes de la estructura ejecutadas, podemos empezar a excavar. Para poder excavar, además, tenemos que deprimir la napa freática para poder trabajar en un terreno en seco, lo que nos permite ir excavando este suelo hasta la cota de fondo de la trinchera, que ronda entre los 8 y 10 metros de profundidad. Una vez que llegamos al fondo, ejecutamos todo el sistema de ejecución de la losa de subpresión. Esta losa de subpresión tiene que soportar entre 8 y 10 toneladas por metro cuadrado de presión, por lo que o ejecutábamos una losa de gran espesor o ejecutábamos lo que terminamos haciendo, que es una losa delgada con un sistema de micropilotes que funcionan como apoyos puntuales para esta losa. Ahora sí, una vez que tenemos terminada la cara superior, los laterales y la cara inferior, consideramos que el elemento estructural de trinchera está finalizado para proceder a hacer todo lo que son las terminaciones. Respecto a la ejecución del viaducto, como dijimos, el viaducto es el que nos permite conectarnos a las trazas existentes en el sur y en el norte y en la zona portuaria. Ya es una estructura más tradicional, más conocida, donde ejecutamos parte de esta estructura en hormigón in situ y parte se trae prefabricado, a fin de poder agilizar los tiempos de obra que apremiaban, por supuesto. Entonces, la parte del dintel, la pila y el pilote que lo acompaña se hizo in situ. Estos apoyos transversales se hicieron cada aproximadamente 30 metros y luego rápidamente se montaron vigas premoldeadas, lo que nos permitió darle agilidad a la obra. Luego sobre estas vigas premoldeadas se colocan las prelosas, son elementos que funcionan de encofrado y elemento estructural del viaducto, para luego finalmente hormigonar lo que se denomina el tablero del viaducto. Para ya, ahí sí, finalizar la estructura y empezar con las terminaciones superficiales. Paseo del Bajo cuenta con un sistema integral para la protección contra incendio y seguridad humana que busca minimizar los impactos de posibles siniestros, facilitando la evacuación de los usuarios de la traza y el acceso de los servicios de emergencia. En términos de diseño, creo que una de las decisiones más acertadas que tomamos fue hacer una trinchera semicubierta, porque esto permitió evitar la utilización de ventilación mecánica. O sea, los humos producto de incendio de vehículos en la trinchera pueden evacuar naturalmente, no necesitamos un sistema forzado. Y otro aspecto importante fue que facilitó ampliamente el acceso de los servicios de emergencia, como pudimos comprobar en el simulacro, cuando veíamos acceder a la trinchera a los bomberos desde los puentes de la trinchera. Para permitir la evacuación de los usuarios, diseñamos salidas de emergencias colocadas en 3 bolillos, o sea, desfasadas cada 250 metros. Esto facilita la evacuación de los usuarios, pero también facilita el acceso de los servicios de emergencia y esto reduce los tiempos de respuesta.
También diseñamos una banquina de 2,5 metros a lo largo de toda la traza que permite que un vehículo en emergencia se detenga sin afectar el tránsito. Y otro aspecto importante es que diseñamos accesos exclusivos a lo largo de la traza para los servicios de emergencia y colocamos en forma estratégica 2 bases de seguridad vial que nos permiten reducir también los tiempos de respuesta. Otro aspecto importante es el revestimiento de paredes y techos de la trinchera. El mismo lo concebimos bajo los siguientes parámetros. Por un lado, que fuera incombustible, que proteja la estructura contra incendio y que reduzca los niveles de ruido. La solución la encontramos en un panel de tipo sándwich de lana mineral que resiste 120 minutos a 1100 grados centígrados. Dentro de las hipótesis de accidentes contempladas en Paseo del Bajo está la posibilidad de que un vehículo genere un derrame de combustible en la trinchera. Y ante un incendio de este líquido, el fuego podría propagarse, expandiéndose a lo largo de la traza. Entonces, para evitarlo, diseñamos los drenajes pluviales para aislar el fuego del oxígeno y de esta manera frenar el avance del fuego más allá de la cámara. O sea que cada pluvial funciona en Paseo del Bajo como una cámara cortafuego. Otro aspecto importante es que Paseo del Bajo cuenta con una red de abastecimiento de agua exclusiva para el combate contra incendio, con una reserva de 340 metros cúbicos de agua y una toma directa del río. Toda la traza de Paseo del Bajo se encuentra monitoreada con un sistema de CCTV que permite actuar en forma rápida, alertando a los servicios de emergencias y activando los protocolos de emergencia. Estos protocolos que diseñamos nos permiten que los equipos de emergencias trabajen en forma rápida y coordinada. Estos son un poco, en forma muy rápida, una descripción de los sistemas de emergencias con los que cuenta Paseo del Bajo. Hay un capítulo importante de la obra que era vital para determinar su viabilidad y específicamente en esta obra que cruzaba toda la ciudad de norte a sur atravesando el casco histórico y que era determinar las interferencias. ¿A qué llamamos interferencias? Las redes de servicios públicos, las cloacas, las redes de telecomunicaciones, electricidad, gas. Todas esas redes indefectiblemente cruzan y atraviesan esa área de Buenos Aires, como todas las demás, brindando el servicio a todos los usuarios. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros naturalmente? Naturalmente volcábamos toda la traza en un modelo digital, en un modelo en 3 dimensiones, íbamos haciendo un pedido a todas las empresas para que nos den la información disponible de qué redes tenían en ese entorno. En función de eso, nosotros armamos, todo lo que es nuestra planimetría y nuestra estructura en 3 dimensiones y fuimos volcando todas esas redes de servicios en la traza. Después lo que hicimos fue hacer una licitación, con eso. Esa licitación la ganó la empresa PESA, que nos acompañó en todo ese proceso. ¿En qué consistía? En ir levantando cada etapa de servicio y verificando que la información que teníamos se ajustaba a lo que estaba en el lugar. Y a su vez ir haciendo cateos, ir haciendo pozos, y tocándolas y viéndolas y ajustando todo, esa información dentro de la traza y dentro de la, para darle viabilidad a la obra. Ahí hubo interferencias que condicionaban esta obra claramente, como que era un triducto, que es un desagüe del casco histórico, entonces que tuvimos que salvar, como estaba comprendida de forma paralela a la playa ferroviaria entre San Martín y Córdoba, lo pudimos saltear, fuimos por arriba, pero había otras interferencias que indefectiblemente tuvimos que removerla. La verdad que era una obra que atravesaba una gran extensión el casco histórico y removimos gasoducto de alta presión, cantidades de redes de telecomunicaciones, de todo lo que es energía, de baja, de media, de alta tensión. Todo eso se pudo hacer de manera coordinada con las empresas de servicio que realmente se pusieron a la par nuestra y fueron trabajando en el día a día, resolviendo problema por problema que nos fueron apareciendo. Puerto Madero tenía una configuración especial, o sea, el puerto estaba configurado con unas dársenas y el cruce se canalizaba en 4 arterias fundamentalmente, en lo que es la avenida Córdoba, lo que es Perón, lo que es Estados Unidos y lo que es la avenida Belgrano. Por esos cruces pasaban todos los servicios
digamos, de oeste a este hacia el lado del río. Bueno, eso nos llevaba a que esos cruces particulares tenían una problemática distinta que había que enfocarla y realmente hubo que hacer ingeniería para cada una de esas arterias. Nosotros diseñamos y elaboramos unos sistemas de vías cajón. Esos vías cajón nos daban un fundamento de resolver la estructura, pero por otro lado poder ordenar todas las redes de servicio que atravesaban ese sector. Realmente no podíamos mezclar la luz con la energía con el agua ni con el gas, o sea, por lo cual íbamos clasificando y ordenando y peinando todos esos servicios que de manera tal que pasaran y quedaran ordenados. Y a su vez esos cajones los que permitían es después a la empresa que necesitaba pasar no romper la obra. O sea, entra por un lado del cajón, sale por otro lado y la obra sigue funcionando y tiene, diría, capacidad casi ilimitada para todos los servicios que quieran atravesar ese sector. Todo eso se pudo hacer porque hubo un montón de gente, tanto de AUSA, de las inspecciones, de la contratista, como de las empresas de servicio, brindando colaboración en el día a día, cuando día a día es 24 horas durante todo el tiempo que duró la obra, porque realmente aparecían un montón de cosas que eran muy viejas y no había información y algunas seguían en servicio y hubo que resolverlas sobre la marcha. La verdad que fue un desafío gigante, pero se pudo hacer por el compromiso de todos. A mí me tocó estar como jefe de obra en el tramo B del Paseo del Bajo. Este tramo corre casi en su totalidad en trinchera, por lo cual tuvimos que quitar numerosas interferencias. Para que se den una idea, tuvimos que remover 11 ternas de alta tensión, 15 cables de media tensión, toda una vía férrea que cruzaba por el medio del tramo que hubo que trasladar hacia un costado con trenes de carga que nos pasaban en forma nocturna permanentemente y numerosos caños de cloaca, agua y gas, más múltiples cables de fibra óptica. De todas estas interferencias me voy a referir dos que tuvieron cierta particularidad. El primer problema con el que uno se encuentra al querer remover una interferencia es encontrarla. Y nosotros teníamos, a la altura de la calle Estados Unidos, donde teníamos que hacer uno de los puentes, una terna de alta tensión de 220.000 voltios, la cual cruzaba a una profundidad variable de entre 6 y 8 metros, y eran tres cables que aparte estaban separados entre sí, que podía ser 1 metro o 2 o hasta más metros de separación. Para la cual, para poder localizarlos, se decidió hacer unos cateos sobre la línea de trinchera donde después se iban a hacer los futuros pilotes del puente, unos pozos circulares de 2 metros de diámetro. Estos pozos se hacían a pala, en forma manual, porque no se pueden utilizar máquinas, porque se corre el peligro de dañar las ternas. Se bajaba 2 metros excavando, se hormigonaba las paredes laterales para contener el empuje del suelo, se volvía a bajar otros 2 metros, se volvía a hormigonar y así hasta llegar a una profundidad de 10 metros. Si teníamos la suerte de encontrar el cable, lo posicionábamos, si no, había que hacer un pozo inmediatamente al lado. Así se llegaron a hacer hasta 10 pozos. Nos llevó varios meses, pero bueno, al fin pudimos localizar perfectamente la posición de cada cable. Por suerte estaban a la profundidad que no hizo falta removerla y el saber exactamente su posición nos permitió pilotear en forma segura, ya que hay que entender que dañar uno de estos cables de la terna no solo es un gran riesgo de vida para los operarios, sino que podíamos dejar media capital sin luz por varias semanas, como ya ha ocurrido años atrás. Otro lugar plagado de interferencias fue a la altura de la calle Belgrano, donde también teníamos que construir el puente. Ahí teníamos 11 ternas de alta tensión, de las cuales 3 se vieron desafectadas durante el transcurso de la obra, y las otras 8 se vio que estaban en una posición tal que podían quedar incluidas dentro del puente. Estos puentes se diseñaron con una losa superior, una losa inferior y tabiques verticales separados 2 o más metros, así que se adaptaron a estos agujeros internos para que las ternas pudieran caber en su interior. Ahora, el tema era hacer ese puente sin mover la terna, sin dañarla, que era bastante complicado. Por eso, se pensó en hacer unas vigas metálicas de más de 30 metros de longitud, que se apoyaron en cabezales de hormigón fuera de la trinchera, apoyados en 4 pilotines, donde iba a apoyar esta gran viga reticulada que corría paralelamente superior a la terna y había que colgar a la terna de esta viga metálica.
Para esto hubo un trabajo muy delicado de hormiga, que se iba excavando pequeños espacios debajo de la terna, se iban pasando perfiles transversalmente a la terna, los cuales después fueron vinculados mediante hierros a las vigas metálicas superiores. De tal forma que luego todo esto se embebió en hormigón de baja densidad y permitió que toda la terna quedara colgada de esta gran viga metálica superior, y luego se pudo ya así excavar debajo para hacer la losa de abajo del fondo, los tabiques verticales y el de arriba, quedando dentro de estas oquedades estas vigas metálicas y toda la terna completa sin ningún tipo de problema. La construcción de Paseo del Bajo fue un proceso complejo de principio a fin. Estuvo condicionado por el plazo de ejecución y las restricciones que imponía el entorno. En la fase de obra se tuvo un especial cuidado en la elección de los procesos constructivos que se llevaron adelante y en la planificación del desarrollo de la obra, teniendo en cuenta que había una gran cantidad de actores que se podían ver afectados, la problemática de la ocupación del espacio y el tránsito, dado que estábamos trabajando en una de las zonas más densamente pobladas y transitadas de la ciudad de Buenos Aires. Se puso un gran esfuerzo en la coordinación y logística necesarias para poder llevar adelante una obra de estas dimensiones, que tuvo múltiples cantidades de frente de trabajo distribuido en distintas zonas y en distintos turnos. Se ejecutaron 200.000 metros cúbicos de estructura de hormigón armado, 54.000 toneladas de acero, 1 millón de metros cúbicos, que estos números equivalían a la totalidad de pasos bajo nivel que se habían hecho hasta el momento en AUSA. Además, trabajaron más de 3.500 personas en forma directa en las tareas de producción de la obra. En cuanto a los procesos constructivos, se pueden nombrar 3 grandes zonas: Empalme Sur, Trinchera Puerto Madero Retiro y Viaducto Norte. El Empalme Sur consistía en la construcción de un nuevo viaducto que permitiera vincular las autopistas elevadas Buenos Aires-La Plata y 25 de Mayo con los túneles en Trinchera de Puerto Madero. La gran particularidad de este sector consistía en trabajar con las estructuras existentes que habían sido construidas durante la 25 de Mayo e incorporarlas al nuevo proyecto. Para esto había que realizar una demolición. La demolición estaba a 12 metros de altura sobre las autopistas y la avenida Huergo, lo que le hacía una tarea bastante riesgosa. Entonces se buscó una solución innovadora que consistió en estudiar las estructuras, determinar el punto de corte exacto y hacer un corte total del tablero con hilo de diamante, asegurando que el resto de las estructuras que estábamos dejando no tuvieran ningún problema. Además había que contar con una grúa de gran tamaño, una grúa especial que fuera capaz de manipular y bajar piezas que pesaban 240 toneladas. Este proceso fue muy exitoso, permitiendo ahorrar tiempo y trabajar en forma segura. En cuanto a las trincheras de Puerto Madero y Retiro, una vez avanzado con la construcción de las estructuras principales y desafectado de los servicios de interferencia, comenzó uno de los puntos más críticos de este sector, que era la excavación de 1 millón de metros cúbicos. Requirió un gran esfuerzo de coordinación y logística para poder mover más de 50.000 camiones en un plazo muy exigente. Fue muy importante para la planificación conocer el punto de descarga desde el origen del proyecto. Se hizo un gran trabajo en la gestión de los desvíos y corte de tránsito, que permitió avanzar con el frente de trabajo, con la ubicación de las rampas de ingreso y salida de la obra, y contar siempre con un camino auxiliar que permitiera operar el resto de las tareas que se estaban haciendo en forma simultánea. El último proceso constructivo fue la construcción del Viaducto Norte, que vinculó la zona de Retiro con la autopista Ilia. Uno de los puntos más comprometidos fue la fabricación y montaje de más de 800 vigas en un plazo muy ajustado, lo que generó tener que trabajar con la mayoría de las plantas de prefabricado que hay en el mercado. Uno de los puntos más críticos en este sector fue cuando el viaducto cruzaba la zona de las vías de ingreso al puerto, donde el tablero tomaba una distancia del orden de los 50 metros. Esto generó tener que fabricar vigas de hormigón postezado de gran tamaño y peso, lo que fue un verdadero desafío técnico y constructivo. Se optó por el sistema de dovelas conjugadas, que consistía en fabricar la viga en 7 partes independientes para luego ser trasladada a una playa especialmente creada en la obra para el ensamble y postezado de estas vigas. Por último, se trasladaban unos carritos especiales hasta la zona de montaje, donde la esperaban 2 pórticos móviles que las izaban y las movían hasta su posición definitiva. Esta tarea fue una de las que mayor recursos asociados tuvo en todo el proyecto. Tuvimos la suerte de contar con contratistas e inspecciones de primer nivel. Durante el proyecto trabajamos con 3.500 operarios en los 2 turnos, consecutivamente, para poder cumplir con los plazos estipulados.
Desde AUSA coordinamos el equipo de calidad, seguridad, higiene y medio ambiente junto con las contratistas y las inspecciones, utilizando un sistema de gestión de riesgo ya probado en obras anteriores con excelentes resultados. Para Paseo del Bajo lo fuimos mejorando día a día según los requerimientos que tuviéramos para el proyecto. El resultado de la implementación del sistema de gestión en Paseo del Bajo nos dejó muy satisfechos, ya que tuvimos una accidentología muy baja y no tuvimos que lamentar víctimas fatales. Fundamentalmente el trabajo fue en equipo. Realmente pudimos organizarnos con nación y con ciudad, inclusive como en la provincia de Buenos Aires en su momento también, dado que estas autopistas comunicaban con la autopista Buenos Aires-La Plata. Fue una tarea muy ardua, muy comprometida, pero realmente me enorgullezco de toda la gente que trabajó en esa obra, desde los profesionales a los trabajadores de la construcción. Realmente hubo un compromiso tremendo. Cada uno sentía que era una parte importante, por más que fuera desde el que limpiaba la obra al gerente, al PMO de la obra. Realmente todos estábamos comprometidos y realmente fue emocionante. Me acuerdo de ir caminando por la obra durante todos los días, durante esos 28 meses y hablar con la gente, con los trabajadores y decir: che, esto lo va a ver tu nieto, esto lo van a ver tus hijos, vamos a estar todos orgullosos de vos. Y todos realmente se comprometieron y pusieron todo lo que tenían para que esta obra se haga realidad. Así que no tengo más que agradecer al equipo de AUSA, al equipo de la ciudad, a Horacio, que nos dio esta oportunidad realmente, que bueno, confió en nosotros y gracias a Dios le pudimos cumplir con el compromiso de todos. Cuento una anécdota: un trabajador de Senegal que me hice amigo en un asado y aún hoy nos seguimos whatsappeando para ver cómo andábamos, en qué andábamos y demás. Y bueno, ese era el espíritu de la obra del Paseo del Bajo: compromiso, trabajo en equipo y un objetivo bien claro. Y lo logramos. Realmente un orgullo, una emoción, y el Paseo del Bajo lo tenemos acá, en el corazón.